había llamado a predicar. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samatrocia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal del distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. Acabo de leer hasta el versículo 12 del capítulo 16. Perdón, un segundo que me está pidiendo. De los apóstoles. Aquí, ¿ahí me escuchan? Ok. Entonces, yo hice énfasis cuando leía de que nos embarcamos y fuimos a predicar el evangelio. ¿Quién escribió Hechos de los Apóstoles? El médico, ¿cierto? Lucas. Entonces, allí a Filipos llegó Pablo, llegó con Silas, recogió a Timoteo por el camino, pero entonces Lucas, que fue el escritor de los Hechos de los Apóstoles, se está incluyendo en el relato, o sea que Lucas también estaba con ellos. Filipos, como dice allí, era una colonia romana. Años atrás la había conquistado los romanos y era muy, muy especial esta ciudad. ¿Por qué? Porque era el centro comercial hacia Asia. Él quedaba cerca de la vía Ignacia, que era una carretera que atravesaba Macedonia de oeste al este, y estaba ubicada Filipos como centro comercial, más o menos a unos 14 kilómetros, un poquito más de la costa y del puerto. Eso la hacía muy agradable para la parte comercial. Además de eso, estaba rodeada de montañas donde sacaban mucho oro. Entonces, era una ciudad supremamente importante. Vivían allí muchas personas que venían de Roma, especialmente veteranos, personas que ya habían dejado el servicio en Roma y fueron a vivir allí. Y la colonia judía era muy pequeña. ¿Por qué es todo esto lo relato? Porque es supremamente importante para lo que vamos a hablar. Y el primer punto que quiero tocar, y he dado título a esta charla, una iglesia amada. El primer punto que vamos a ver es orar con alegría y acción de gracias. Segundo es participar en el evangelio. Y tercer punto, el Señor te va perfeccionando. En los versículos del 3 al 4, podemos leer, dice: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a Dios. Y siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. En el original, el pensar en ustedes es en toda memoria y también es recordar con cariño. Y Pablo, ¿por qué lo hacía? Pablo lo hacía y ahorita lo vamos y él dice por qué lo recordaba con cariño. Y sin irnos a adelantar, porque lo va a decir a través de toda la epístola, realmente las personas en Filipos estuvieron pendientes de Pablo, de sus necesidades. Y tal vez la forma como Pablo también llegó a esa ciudad. Entonces, eso les hacía en este momento en que estaba en prisión recordarlo, pero no recordarlos de mala gana, no recordarlos de pronto de que pereza esas personas en esa iglesia de Filipos, con todos los problemas que yo tengo y tengo que estar orando por ellos, me traen siempre más problemas. No, Pablo los recordaba con agrado. Él había establecido, organizado ya iglesia en Filipos. Por eso nosotros vemos que él dice que allí que la carta está dirigida a los santos, a los obispos y a los diáconos. Él había organizado ya la iglesia en esta ciudad. ¿Y a qué nos invita Pablo? ¿Y cuál es la invitación para nosotros, iglesia de Aposento Alto de Cota? Si no es el de orar por unos a otros, pero de esta manera. No
no para pedirle que el Señor tal vez tenga cuidado de mi hermano o lo trate de una manera, o no, sino que sea con esa misma forma, con alegría. Cuando lo recordamos, que sea con cariño y acción de gracias. Tal vez no nos hagan ningún favor, pero el hecho de que sea parte de la iglesia en la que nosotros estamos, el que podamos saludarle, de que podamos tener comunión con ellos, así sea cada 15 días en nuestro caso, o que nos encontremos con ellos a través del Zoom, pero es de la manera como se van uniendo en cariño, en amor, en armonía la iglesia. Y Pablo por eso oraba por ellos de esta manera. Pero Pablo tenía también otra ocasión por la cual orar. Y lo leemos en el versículo 5, dice, porque ha colaborado conmigo en dar a conocer las buenas noticias acerca de Cristo desde el momento en que lo escucharon por primera vez hasta ahora. Y era participar en el evangelio. Dice, ustedes han participado conmigo. En la versión de la Biblia de las Américas dice participación del evangelio. Y en la Reina Valera dice, tuvieron comunión en el evangelio. Allí la palabra es koinonía. Y eso significa ayudar, compañerismo, comunión, contribución, ofrenda, participación. Todo eso significa la palabra koinonía. Y Pablo se refiere a eso realmente. Y dijeron, y dice, ustedes participaron conmigo desde que conocieron la buena noticia acerca de ello. ¿Y cómo lo podemos evidenciar? Seguimos allí leyendo en Hechos capítulo 16, versículo 13, dice, el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Esto es muestra de que la colonia judía, digámoslo, la cantidad de judíos que habían en Filipo no era muy grande, porque aún no tenían una sinagoga. Para tener una sinagoga, el requisito era tener un mínimo de hombres, y aún no se cumplía. Y ellos tenían como costumbre buscar un río, buscar corriente, las orillas de un río, para reunirse en el día de descanso, dice allí, y se alejaban y iban a orar en ese día allí. Tal vez evocando cuando el pueblo de Israel estuvo en el exilio, y lo podemos ver en Ezequiel, que hay un relato que iban a orar a la orilla del río. Entonces los judíos hacían ello, y Pablo llegó y dijo, tal vez si vamos a buscar gente, ellos están allí. Versículo 14 dice, una de ellas era Lidia, de la ciudad de Teatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. O sea, Lucas estaba en el paseo, o sea, ahí estaba Lucas, Pablo, Timoteo y Silas. Desde el día que conocieron las buenas nuevas, ustedes han participado en propagar las buenas noticias. Y tal vez Lida nunca predicó, o sí tal vez predicó, le predicó después a mucha gente, pero ella empezó a participar del evangelio de esta manera, ofrendando su casa, ofrendando su tiempo, su servicio a los siervos del Señor que estaban predicando el evangelio. Ella era una persona tal vez adinerada porque era comerciante, y ella estaba en una actividad que necesitaba mucho dinero, y era que vendía telas, y la púrpura era teñían las telas, y eso era costoso porque lo sacaban de los moluscos, y eso era un proceso impresionante, y el que hacía eso era porque tenía platica, era una persona con dinero. Y ella conoció, el Señor tocó su corazón, abrió su corazón, y desde ese momento empezó a participar en extender el reino de Dios.
Ella no esperó a ver si ya había terminado el discipulado. Ella no esperó a ver cuántos tiempos llevaba en la iglesia, sino que se puso al servicio de los siervos de Dios, de los que estaban evangelizando, de los que estaban predicando la palabra de Dios. Yo no sé cuál es el don, talento que tú tienes, pero tú lo tienes. Y tal vez estamos esperando a que pase tiempo, a que tengamos mayor conocimiento, a que no. El Señor quiere que nosotros, iglesia de Cota, con los recursos que tengamos, pocos o muchos, y don talentos que el Señor nos ha dado, los pongamos al servicio de la obra de Dios. No es que yo no predico, tal vez no esté predicando, pero sea de otra forma, como Lida, ella lo que tenía, una casa, una pieza, sus recursos y el dinero, entonces se llevó mínimo a 4 personas a vivir a su casa. Y llegó y dijo, si ustedes me tienen como hija de Dios, como creyente, les pido por favor, quédense en mi casa. ¿Qué cosa? Por eso Pablo oraba con alegría y oraba con acción de gracias, porque le ayudaban a extender. Y el versículo 6 dice, y estoy seguro de que Dios quiere, quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que pueda completar hasta que pueda quede completamente terminada el día que Cristo Jesús regrese. Y ahí hay un conector, hay una palabra y. O sea, venimos hablando de por qué Pablo oraba por ellos de esta manera. Y de pronto viene esa conexión. Y dice, y tranquilos, mientras están haciendo lo que tengan que hacer. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dice la Biblia de las Américas, porque por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. La Reina Valera dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y quiero leer el capítulo 10, versículo 12, para que leamos el contexto de este versículo, capítulo. Dice, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios con un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera para que hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Versículo 14, me gusta la versión. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. En este momento, el Señor nos está haciendo santos. Ayer nos estuvo haciendo santos, hoy nos está haciendo santos y mañana estamos seguros que seguirá obrando en nosotros para que seamos santos. Porque el Señor no quiere que nosotros, o sea, nosotros no somos producto terminado. Y todos los días el Señor obrará en nuestra vida, obrará en nuestro carácter, obrará en nuestro ser. Y vamos así a crecer en el conocimiento de Dios, crecer en la voluntad de Dios. Y es como el Señor nos va a perfeccionar cada día. En Hebreos capítulo, en el libro de Romanos también el Señor dice cómo lo va a hacer. Dice, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El Señor, ¿cómo lo va a hacer? Y si lo hace es a través de transformar nuestro pensamiento. Iglesia de Cota, ¿cómo lo vamos a hacer si no nos exponemos a las escrituras? Por eso es importante venir los miércoles. Qué lástima a las personas que no se conectan y no vienen. No solo que tienen en poco, tal vez, no, bueno, no quiero decir eso,
Pero cuál fuera importante de que oremos, importante de que nos reunamos por acá y que estudiemos la palabra de Dios. Que los domingos también estemos conectados a escuchar las enseñanzas de Dios y que cada día busquemos que el Señor transforme nuestro pensamiento a través de las escrituras. Allí es donde nosotros vamos a cada día ver que el Señor obra en nuestra vida y nos hace más santos. El Señor también usa a través de las dificultades, usa los momentos de dificultad. Y un ejemplo fue el Señor Jesús. Él dice que Él es, en la palabra del Señor dice que Él fue el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esto le representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Él es en el que debemos de fijar nuestra mirada. ¿Por qué? Porque Él fue nuestro ejemplo. Él tuvo que pasar por momentos de dificultad. ¿Para qué? Para alcanzar lo que se había planificado o planeado para su vida como hombre en esta tierra, para cumplir la voluntad del Padre Celestial. Y si nosotros somos necios y si nosotros no permitimos que el Señor obre en nuestro carácter, y recordemos una cosa, que la carta a quien va dirigida dice que a los santos en Filipos, a los obispos y a los diáconos. Es al creyente, al Hijo de Dios. Y es a través de las circunstancias difíciles que tal vez el Señor obra en nuestro carácter. Si no pasas por dificultades, si no tienes momentos difíciles, entonces asústate porque tal vez Dios no te tiene en cuenta. Y si no te tiene en cuenta para corregirte y para que seas santo cada día, es que tal vez no estás en el reino de Dios. Pero es a través de momentos difíciles que el Señor viene a obrar en nuestra vida cada día. En Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 6 dice: Hijo mío, ¿y acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo: hijos míos, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrijas, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Como hijo, nosotros aquí, o sea, nosotros recibimos corrección, disciplina de quién, del Padre que nos ama. Si no fuéramos hijos, entonces no nos corregiría. ¿Y qué vamos a tener como resultado? Ahí más adelante en el versículo 11, 10 y 11 nos lo dice. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de participemos de su santidad. Es a través de la disciplina, de los momentos de dificultad, de los momentos de tensión, del fracaso en esta tierra, en este mundo, que nosotros recibimos el crecimiento en la parte espiritual, en nuestro carácter. Dice: ninguna disciplina resultó agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después, ¿qué produce? A ver, la disciplina. Dice: produce la apacible cosecha de una vida recta. Terminamos caminando de la manera que Dios quiere que nosotros caminemos. Estás pasando por dificultad. Estás pasando en momentos difíciles. Tal vez tenemos mucho por qué orar. Pues bien, el Señor está ahí a nuestro lado. Él está junto a nosotros, obrando en nuestra vida, haciéndonos perfectos. Pero tranquilos, es un día termina. ¿Cuándo? Cuando el Señor vuelva por segunda vez. Cuando el Señor regrese por su iglesia. Entonces ese día, la obra que el Señor empezó en nosotros, ese día va a terminar y el producto será perfecto. Mientras tanto, estaremos como los atletas, entrenados por ello. Estaremos siendo entrenados. Pero qué agradable
poder recibir de un hombre que estaba encarcelado, de un hombre que pasaba dificultades todo momento y que tiene la esperanza y la seguridad del que comenzó la obra en él, un día la perfeccionará. Y es cuando nuestro Señor, nuestro Salvador, venga por nosotros. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu bendita palabra. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, porque tú estás pendiente de nosotros. Tú nos ayudas en todo momento. Porque tú estás deseoso de que nosotros cada día crezcamos más y más. Ayúdanos a recibir, Señor, todo en momentos de dificultad, en las circunstancias que tal vez ni entendemos, esta disciplina, esta corrección y la obra que tú estás haciendo a través de esos tiempos, Señor. Queremos crecer, queremos perfeccionarnos y queremos ser útiles en tu obra, Señor. Ayúdanos a poner en acción los talentos, los dones que tú nos has dado para el servicio de tu iglesia, pero sobre todo para que tu evangelio sea conocido por aquellos que aún no lo saben, Señor. Te damos gracias por este tiempo y clamamos, Señor, como el salmista lo dijo: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues su fiel amor permanece para siempre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.